a comienzos del siglo XVII, en la frontera occidental de Navarra, se desarrolló uno de los episodios más estructurados y documentados de la historia de la persecución inquisitorial contra la brujería en la península ibérica. El caso de Zugarramurdi, conocido por haber culminado en el auto de fe de Logroño de 1610, no fue el primero ni el último proceso de su tipo en España, pero sí representó un punto de inflexión debido al volumen de acusados, la intensidad de las investigaciones y el uso del término aquelarre como concepto criminalmente definido. A diferencia de otras cacerías impulsadas por el miedo popular o por denuncias locales no articuladas, lo sucedido en Zugarramurdi fue una operación sistemática de extracción de confesiones, construcción doctrinal del enemigo espiritual y consolidación de una narrativa oficial sobre las supuestas prácticas de las brujas. El análisis de este caso permite comprender cómo la brujería fue conceptualizada no sólo como una desviación teológica, sino como una amenaza estructural al orden religioso y social establecido. Zugarramurdi era una localidad pequeña, situada en el extremo norte de Navarra, muy próxima a la actual frontera con el País Vasco francés. En este territorio montañoso, atravesado por tradiciones orales persistentes y por prácticas de espiritualidad local, no siempre alineadas con el dogma católico, sobrevivían formas de relación con la naturaleza, el cuerpo y la enfermedad que, aunque antiguas, comenzaron a ser vistas con creciente desconfianza por las autoridades eclesiásticas. El contexto europeo era hostil. La Contrarreforma había profundizado la vigilancia sobre las expresiones religiosas no reguladas, y la Inquisición española, aunque menos activa en términos de cacerías que sus homólogas del norte de Europa, se encontraba en pleno proceso de sistematización de sus métodos judiciales. La figura central que detonó el caso fue María de Simildegui, una joven originaria de Zugarramurdi que había residido temporalmente en la región de Lavaux, donde el juez Pierre de Lancret estaba llevando a cabo una feroz campaña de represión contra la brujería. Tras haber sido interrogada en Francia, María regresó a Navarra y comenzó a declarar que en su pueblo natal existían mujeres que se reunían por las noches para rendir culto al diablo, participar en banquetes oscuros y realizar actos impíos. Estas declaraciones activaron el interés del Tribunal Inquisitorial de Logroño, que inició un proceso de investigación más amplio. A partir de entonces, y como resultado de un conjunto creciente de denuncias, confesiones y testimonios obtenidos bajo presión, se construyó un expediente de gran dimensión que documentaba, según los inquisidores, la existencia de un culto organizado en la zona. El proceso fue particularmente significativo por su carácter masivo. Más de 300 personas fueron mencionadas en los distintos informes, de las cuales más de 40 fueron formalmente procesadas. La Inquisición alegó que los acusados asistían a reuniones nocturnas en el bosque, en las que se adoraba a un ser demoníaco en forma de macho cabrío, se profanaban símbolos religiosos y se consumían sustancias para inducir estados alterados. Estas afirmaciones fueron tomadas como prueba suficiente para organizar uno de los autos de fe más conocidos de la historia inquisitorial española. El 7 y 8 de noviembre de 1610, en Logroño, 11 personas fueron condenadas a muerte y quemadas públicamente, mientras que otras decenas fueron forzadas a retractarse y condenadas a prisión o penitencia perpetua.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la introducción y reinterpretación del término aquelarre. En el contexto original vasco, esta palabra hacía referencia a un espacio abierto donde se celebraban reuniones comunales sin connotaciones negativas. El significado literal es prado del macho cabrío, aunque la presencia de este animal no implica en origen una lectura demonológica. Sin embargo, los inquisidores reinterpretaron el término a través de los marcos conceptuales del Malleus Maleficarum y otros tratados demonológicos de la época, dotándolo de un sentido completamente herético. Esta resignificación semántica no fue una simple tergiversación lingüística, sino un mecanismo deliberado de criminalización cultural, por medio del cual se transformaban prácticas ancestrales de carácter simbólico o festivo en pruebas de conspiración satánica. La figura del macho cabrío, que en las culturas rurales podía asociarse con fertilidad, fuerza o rusticidad, fue integrada dentro del imaginario teológico del demonio cristiano. Este desplazamiento conceptual se produjo no sobre la base de pruebas empíricas, sino mediante el análisis inductivo de confesiones obtenidas bajo tortura, el uso de imágenes estandarizadas y la sistematización de elementos ya presentes en manuales eclesiásticos. En el archivo del juicio se repiten descripciones que hablan de danzas en círculo, de un banquete comunal, de un personaje central con forma de cabra que presidía las ceremonias. Estos patrones fueron utilizados como evidencia de un supuesto culto uniforme, pese a la enorme diversidad de detalles y contradicciones entre los distintos testimonios. El auto de fe de Logroño tuvo un componente performativo. Fue organizado como un espectáculo público de reafirmación del orden. No fue solo un castigo judicial, sino una ceremonia de pedagogía del terror. Asistieron más de 10.000 personas. Se levantó un cadalso, se quemaron cuerpos y se leyó en voz alta el nombre de cada acusado. El acto fue registrado por escribanos y conservado como modelo del procedimiento judicial. Su objetivo no era solo la eliminación de individuos concretos, sino la erradicación de una posibilidad simbólica, la de una forma de espiritualidad femenina, comunitaria, popular y no clerical. El castigo fue dirigido al cuerpo, pero también a la memoria. Uno de los datos menos mencionados en relatos simplificados es que varias de las personas ejecutadas murieron sin haber confesado su participación en los hechos descritos. Esto demuestra que el proceso inquisitorial no dependía únicamente de las pruebas, sino de la voluntad institucional de establecer un precedente. En efecto, el caso de Zugarramurdi fue utilizado posteriormente como justificación para otras investigaciones similares en Navarra y regiones limítrofes. El poder disciplinario de la Inquisición no se basaba únicamente en su capacidad de detectar el mal, sino en su autoridad para definirlo. La historiografía contemporánea, especialmente a partir del trabajo de Gustav Henningsen y del análisis de los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional, ha desmantelado buena parte de las pretensiones y veracidad de las acusaciones. Se ha demostrado que muchas de las confesiones fueron inducidas, que los niños eran utilizados como testigos sin garantías y que existía un patrón inquisitorial para reconstruir el relato del aquelarre a partir de expectativas previas. La supuesta lógica demonológica que articulaba las reuniones era, en muchos casos, una reconstrucción punitiva sobre prácticas que tenían una base real en rituales de fertilidad, celebraciones estacionales o redes de cuidado mutuo. En este sentido,
el caso de Zugarramurdi no puede ser leído como una anomalía irracional, sino como una manifestación coherente del sistema represivo de su época. La Inquisición actuaba sobre la base de un principio de sospecha estructural. La mujer rural, autónoma, con saberes sobre hierbas o nacimientos, que participaba de redes informales de transmisión de conocimiento, era, por definición, una figura ambigua, potencialmente desviada. En la lógica del tribunal, lo que no se controlaba debía ser identificado, reconfigurado semánticamente y castigado. En siglos posteriores, Zugarramurdi fue progresivamente resignificado. En la segunda mitad del siglo XX, el municipio promovió una relectura del acontecimiento que transformó las cuevas en un espacio de memoria. Se creó un museo, se organizaron eventos culturales, y el término aquelarre fue recuperado por movimientos feministas, culturales y neopaganos como un signo de reivindicación simbólica. Esta recuperación no debe ser interpretada como un gesto folclórico, sino como una intervención sobre la narrativa oficial. Al resignificar lo que fue una acusación, se establece un nuevo marco interpretativo para la historia. Lo relevante en este proceso es que el caso de Zugarramurdi continúa siendo citado no solo por la magnitud de su represión, sino por el modo en que ejemplifica la transición entre prácticas populares de raíz precristiana y su reinterpretación como formas de conspiración demoníaca. Esta transición fue impuesta desde arriba, pero también fue interiorizada por algunas capas de la sociedad, generando dinámicas de delación, miedo colectivo y reproducción del discurso inquisitorial por parte de los propios acusados. En conclusión, el juicio de Zugarramurdi constituye una fuente privilegiada para estudiar cómo se construyó doctrinal y judicialmente el concepto de brujería en la España moderna. Permite observar cómo las categorías teológicas fueron aplicadas a contextos locales, cómo el lenguaje fue reformulado para servir a fines disciplinarios y cómo la espiritualidad femenina fue convertida en blanco sistemático de la persecución. El aquelarre, tal como se describe en los documentos de 1610, no existía como estructura objetiva. Fue construido por los inquisidores a partir de fragmentos, sospechas y relatos bajo coacción. Pero su impacto fue real, no solo porque costó vidas humanas, sino porque alteró el modo en que generaciones posteriores entenderían el papel de la mujer, del rito, del poder invisible. En Zugarramurdi no se castigó una conspiración, se disciplinó una posibilidad. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo en Club de Historias